Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con el Trader. Aquí estamos tomando nuestro cafetito. Hoy tenemos con nosotros a Yanis Kantartzis, no sé si lo he pronunciado bien, ahora me lo comentas, que bueno, Yanis es un placer siempre, ¿no? Poder contar con él y poder entrevistarle en este caso. Yanis es una persona que bueno, pues lleva en el mundo de las inversiones muchísimo tiempo. Él nació en Canadá, se licenció en Económicas en Grecia, posee un máster en Money, Banking and Finance en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. También es diploma en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en España, y tiene muchos otros cursos para especializarse en gestión de patrimonio y sobre todo de opciones financieras, que es lo que más él trata. Ahora le preguntaremos. Y por otro lado, bueno, pues también lleva 24 años de experiencia en los mercados de renta variable como ejecutivo en roles de alto cargo en distintas compañías y también bancos de inversión en Grecia y Londres. Actualmente él vive en Grecia y también le vamos a preguntar qué tal por allí. Y bueno, también en este caso forma parte de distintos organismos de regulación de los mercados que tiene un enorme prestigio a nivel internacional. Habla 5 idiomas, con lo cual, pues, un lujazo, ¿no? En este caso, poder hablar con él. Y aficionado a la música, nos comenta que toca normalmente el piano en su tiempo libre. Pero antes de, más allá de todo esto, más allá de que yo le presente, yo creo que nos comente él. Yanis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Me gustaría preguntarte, Yanis, ¿en qué momento te dedicaste o decidiste empezar a dedicarte a las inversiones? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, antes que nada, darte las gracias de nuevo por la introducción que has hecho mejor que lo haría yo. Y bueno, es una cosita que añadiría es que también tenemos la revista Traders en España, que me imagino que muchos de vuestros lectores la están recibiendo y espero que aprovechen de ella. Pues antes de la revista, yo empecé en el mundo de la gestión de patrimonio en Grecia hace 24 años. Y empecé con las acciones de renta variable y el mundo de las opciones pues, se introdujo en Grecia en 1999. Pensé, por mi background estadístico, de económica, etcétera, pensé que sería una cosa diferente, que no mucha gente puede dominar en ese momento en Grecia, y entonces entré con las opciones y empecé a moverme por este mundo, mojarme con una cuenta real y también para mis clientes. Y entonces ha sido hace una veintena de años casi que estoy con este mundo de las opciones. Nunca he dejado de operar acciones al contado, ETFs, índices, y ha sido pues una combinación entre este producto y el mercado tradicional para poder ya salir ganador a lo largo de los años, ¿no? Tanto para mí como para el dinero que estoy gestionando para mis clientes. ¿Cuál fue el motivo por el que realmente decidiste, oye, pues mira, me voy a centrar en opciones, que es un producto que no todo el mundo lo sabe utilizar? ¿Cómo fue la idea? ¿Por qué decidiste, pues mira, me voy a centrar en opciones? Pues fíjate que las opciones te dan una oportunidad de cubrir la cartera, de generar ingresos pasivos y de afrontar el mercado no como una apuesta binaria, que es la mayoría de la gente que lo está haciendo, ¿no? O sea, la bastante mayoría entra con un gráfico, aprende algo de macro, aprende el RSI, el ADX, o un soporte, una resistencia, y entra con el mercado pensando que puede batirlo. Y resulta muy difícil porque el mercado es aleatorio la mayoría de las veces. Sí que se puede tener algunas pistas con todas las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero al fin y al cabo conozco muy poca gente que puede ser rentable sin una herramienta que le puede cubrir el riesgo hacia la baja, como en los últimos meses que vemos con el desplome. Y no es el único. Yo he visto unos desplomes así, no sé, como 7 o 8 veces en mi carrera profesional. Las tigres asiáticas, el .com, las Torres Gemelas, el atentado terrorístico en Madrid, que incluso he estado cerca de esta estación de metro en cuanto hubo lugar. Luego la Lehman Brothers y ahora el COVID. O sea, ¿qué más? Y en todos estos casos la paciencia paga, pero paga bastante a largo plazo. Y en el entretanto, uno tiene que ser consciente que necesita productos que le ofrecen la protección. A mí no me gusta ir a la baja, hacer una especulación hacia la baja, porque sé que el mercado 80% de las veces va hacia arriba, no va hacia la baja.
incluso cuando tú ganas dinero hacia la baja, que sí que se puede ganar y mucho más. ¿Por qué? Porque a la baja la gente entra y sale en pánico. Perdón, ¿no? Sale en pánico, entonces se producen ineficiencias y muchas ganancias. Lo que pasa es que no sabes dónde esto para. Entonces las opciones te ofrecen una oportunidad de hacer una gestión de riesgo muchísimo mejor, mucho más eficaz, porque estando en el mercado tienes la capacidad de cubrir tu cartera. Aunque he sido la persona que uno de los primeros ha traído los CFDs en España, haciendo las marcas blancas en ese entonces con Eurodial, que hoy no existe este broker, con Link Securities, con GVC Gaesco, o sea, empresas de prestigio, por la labor que tenía con CMC Markets en Inglaterra. Lo mismo en Grecia, pues me di cuenta que CFD ha sido un producto fantástico para el corto plazo, para un poco más de especulación, incluso para cobertura, que últimamente la gente lo utiliza. Las opciones son un mundo distinto. Y como los tenía en mente desde que empecé mi carrera profesional, pues a mí me ofrecen la oportunidad de no esclavizarme en una pantalla y de no ver el mercado como una apuesta binaria. Entonces, si yo de 4 de cada 5 estrategias me puedo ganar, 4 de cada 5 casos puedo tener ganancias, os explico después cómo lo hago, pues a mí me parece que tienen que entrar en el abanico de servicios o de armas de cada trader, ¿no? ¿Cómo aprendiste a operar en opciones? ¿Has sido autodidacta o has tenido algún profesor, algún mentor destacado en el mundo del trading que te haya podido ayudar? No, mentor no, porque obviamente vengo de este mundo. O sea, yo hago trading, hago inversiones, pero también tengo una revista, produzco vídeos corporativos para otra gente, me llaman para hablar sobre inversiones, cobertura, opciones, etc. Entonces estoy en este mundo por profesión y porque lo he estudiado. Entonces, pues porque he mojado con dinero real, he tenido clientes desde el principio y pasando por las certificaciones, el máster y todo eso, y estando con los mercados los últimos 5 años, pues uno se aprende en este sentido, diría autodidacta, aunque obviamente he pasado por todo este ciclo de formación financiera, porque he sido mi negocio, ¿no? Pero cabe destacar que a lo largo de mi carrera profesional, incluso últimamente, yo acudo a otros profesionales que son mejores de mí, y son muchísimos a nivel global, que yo aprendo de ellos y que cuando estamos en este nicho de mercado siempre tienes que aprender de los mejores. Entonces sí, un mentor en especial no, pero muchísima gente que con tan solo una palabra, un webinario o un curso mini para especializarme más, sí que los he tenido y mucho más en los últimos 5 años que estoy entrando en este nicho de operar casi solo opciones utilizando estrategias y cobertura, que me imagino que me preguntarás sobre estas después. Y me gustaría preguntarte también, ¿cuántas horas le dedicas al trading puro y directo y cuántas dedicas a la formación y a la información, más o menos? Es un poco difícil distinguir porque para mí el día no se separa 8 horas de formación y 8 horas de trading. Seguramente no estoy pegado en una pantalla, eso te lo puedo garantizar. Y no lo estoy haciendo desde hace más de 10, 12 años porque en principio de mi carrera yo he cometido todos los errores posibles que puede cometer un neófito e incluso un medio experimentado. De hecho, conozco cuáles han sido y cuáles son para poder impartirlos durante mi seminario. Entonces, como teniendo la revista, que es un medio de publicidad y no tiene nada que ver, teniendo la formación y las presentaciones, lo único que te puedo decir es que el día, obviamente por la tarde, es operar en el mercado estadounidense, que es lo único que opero, creo que es el mejor mercado del mundo, más completo, da el tono para el resto, así que es el único. Ni siquiera Grecia opero, que es de donde vengo. Y entonces las tardes están ocupadas, pero casi 1 hora a la apertura y echando un vistazo media hora, un par de horas después. ¿Por qué? Al cierre de Alemania. ¿Por qué? Porque las opciones que utilizo yo no son para posiciones intradiarias, no son posiciones especulativas, porque si entro especulando con el apalancamiento que ofrece, pues en que estoy mejor de los demás que hacen o caen en esta regla maldita que suelo mencionar, la de 90-90-90,
que quiere decir que el 90% de la gente pierde 90% de su dinero en tan solo 90 días. ¿Por qué? Porque entran con una afición que yo lo conozco todo, que voy a operar intradiario y voy a ganar el mercado. Lo que pasa es que el mercado suele darte las lecciones muy duras y operando intradiario quiere decir que estás entrando en este riesgo estadístico, lo que llamamos el ruido estadístico. Yo no puedo saber, ayer por ejemplo, o anteayer, toda la bolsa estaba cayendo un 5%, o por lo menos las empresas como ExxonMobil o el sector de petróleo, etc. Y al día después subían un 7%. Y eso es ruido estadístico. Pero con las opciones se suaviza esto y luego pues no tienes por qué estar pegada en la pantalla. Media hora para entrar y mirar los foros, las páginas web que te interesan, las estadísticas que tú o cada persona está mirando, operando hora y pico porque lo tengo que hacer para todos mis clientes y luego haciendo que el valor me haga el favor de hacer que las opciones crezcan y que ganemos dinero. Si es cobertura, pues es cobertura a medio plazo y de medio plazo entiendo que es de 1 mes a 6 meses porque yo tengo la base de mis carteras a largo plazo para que den frutos. ¿Por qué? Porque la bolsa sube 80% de las veces y lo puedo confirmar y comprobar para los últimos 100 años. Entonces, si sube todo el tiempo, pero en el entretanto me da shocks tan gordos que yo puedo perder 90% de mi dinero, yo necesito estar protegido en estas caídas bruscas o menos bruscas, más largas o menos largas y a la vez invertido. Porque si salgo del mercado, yo no puedo volver a entrar porque siempre estaré con este temor, ¿vale?, de perder de nuevo. Entonces, dedico un par de horas al día, tanto para leer como para operar, y el resto pues es para dejar que las posiciones corran. ¿Cuál sería tu estilo de trading? Mi estilo de trading, Sergio, yo diría las cosas que hago para mis clientes, de acuerdo con su perfil, ¿no? Y las cosas que hago para mí, a mí me gusta aplicar la misma metodología, en el sentido que tengo que tener un método. Y este método utiliza las opciones para poder generar ingresos pasivos, si se puede, entre comillas, utilizar una terminología pasiva, en el sentido que yo de 4 de cada 5 escenarios estoy ganando. O sea, a lo que apuesto, si se puede utilizar la palabra apostar, es a donde no va a ir un subyacente. Y nunca apuesto a donde va a ir. O sea, es diferente decir que Apple mañana sube un 10% y yo gano, porque eso sube ganas, baja pierdes. Y acabas con esta apuesta binaria que todo el mundo está haciendo, ¿no?, conscientemente o no. A mí me interesa que Apple no caiga por debajo de un X porcentaje. Por ejemplo, Apple ayer cotizando a $135, yo entraría de acuerdo con el análisis técnico que podría utilizar, porque a mí me gustan los gráficos limpios, veo un par de medias móviles y ya está. Veo las medias móviles si cruzan una para arriba o para abajo, si giran y si el mercado, tanto en weekly charts como en daily charts, me da la idea de que aquí puedo entrar. Luego entro para ver la parte fundamental. A mí me gustan empresas que pagan dividendo, empresas que no deben, empresas que están en la megacapitalización o incluso entre 10.000 millones para arriba. Me gustan empresas que tiene sentido comprarlas y tenerlas. Y si acabo de tenerlas, pues me gusta tenerlas. Pero también me gustan empresas que no tengan un factor de venta muy alto. O sea, no entro en las Netflix, en las Facebook, en la Tesla. ¿Por qué? Son empresas fantásticas y a pesar del desplome que hayan tenido, quizás en 2 años los vemos multiplicando o crecer por 3 veces. Pero para lo que nos necesitamos en las opciones que vencen cada 30, 40 días, que a propósito es el vencimiento que a mí me gusta, porque durante este vencimiento pierden su valor a más velocidad, pues ahí yo necesito acciones que son más estables en el sentido de que sí, puedo ver un -6 en algún día, pero no va a ser un -50 por alguna razón. Y entonces, lo que opero es, si Apple a mí me gusta, yo elijo una estadística que conduce a lo que llamamos una volatilidad implícita de 1, ¿no? Una desviación estándar, mejor dicho, de
una desviación estándar. Si Apple cotiza 135, yo apostaría que no iba a caer por debajo de 127. Eso me da la oportunidad de que si Apple gana, si Apple sube, yo gano. Si Apple permanece estable, yo gano. Si Apple cae un poco, gano. Y si Apple cae aún más, hasta un 10%, yo sigo ganando. ¿Cuál producto te puede ofrecer una protección así? Quitándote el estrés, no estoquizándote delante de la pantalla y dejando que Apple, como todos los subyacentes financieros, los activos financieros, son activos de reversión a la media, que llamamos, Sergio, que si Apple hace un movimiento para arriba, seguramente en algún momento vuelve para testear su movimiento promedio. De 120 a 170 que cotizaba últimamente, Apple no ha ido en un día ni en una semana, ha ido en 7, 6 meses. Entonces, la idea es utilizar las opciones put, las opciones de venta, venderlas, porque eso te da la estadística a tu lado, porque el valor del tiempo funciona a tu lado, ¿vale? Vendiendo opciones put, cobertura o no cobertura, depende de si es un ETF o una acción, y teniendo la gestión de riesgo que dice que si yo pierdo por la opción put un X porcentaje, yo tengo que salir. Pero antes de salir, puedo hacer un roll forward, puedo hacer un roll en el tiempo, puedo incluso comprar las acciones que me gustan mediante un cash secure put, que se le dice en inglés. Y es lo que utilizo, porque si pasa algo mal en ExxonMobil o en el ETF del bono estadounidense o en Apple, casi seguramente en un mercado semialcista o incluso estable, un poco bajista, corregirá. ¿Por qué? Porque vuelve a su media. ¿Y por qué confías predominantemente en la venta de opciones, las opciones de venta, de las put? Confío mucho en esto porque, primero, si compro opciones, pago. Y a mí no me gusta pagar, ¿cierto? A mí me gusta que el mercado me pague. Y me pague por la paciencia que tengo esperando. Entonces, las opciones call sí que las puedo utilizar, pero en mi tiempo en Citibank, que pasé en Londres, estando en una plaza de 930 puestos que creo que había, distintos productos, pasando 43% de transacciones del euro por Inglaterra, pues a mí me enseñaron una cosa: cuando compras algo, tienes que vender algo. Y intenta minimizar tu coste. ¿Qué quiere decir que cuando compro algo tengo que vender? Pues entrando en una posición, tienes que vender porque la posición tiene que tener la cobertura. Como no puedes adivinar dónde va el mercado, algunas veces toca bien, algunas veces no. Y cuando toca caer, caen rapidísimo. Entonces yo necesito tener la cobertura todo el tiempo, ganar €1 todos los días en vez de ganar la lotería una vez en mi vida. Eso no es trading. Intentar la lotería, que es el caso de comprar call o el caso de comprar put para protegerte, pero la compra de put es distinta porque es como el seguro que tienes en tu casa. Lo que pasa es que sí, a veces tienes que comprar put para evitar desplomes como últimamente. Entonces, por muy raro que pueda parecer, vender la prima de las opciones put es además más adecuado porque las put, y cerrando este tema que es un poco más técnico, tienen lo que llamamos stickiness o volatility. No sabría cómo se dice en español, pero es como que el precio se pega. O sea, son más caros porque siempre la gente tiene la necesidad de comprar puts para protegerse. Entonces, las puts van a ser siempre más caras en cuanto a acciones e índices porque la gente siempre tiene miedo de que caigan, no de que suban. El mercado de trigo, el mercado de oro, eso es al revés, que la gente siempre quiere tener trigo, el oro y tal, entonces empujan los precios de las opciones call. Pero en el mercado de renta variable que estamos hablando, las opciones put van a ser más caras. Yo estoy vendiendo una cosa más cara, aprovecho el paso de tiempo que siempre está a mi lado y la volatilidad implícita en el entretanto, pues tengo que pagar un premio en el corto plazo para poder ganar a largo plazo. Y este premio es el ruido estadístico, Sergio. Entonces, la razón por la que suelo vender las primas de las put, con el perfil de riesgo que tienen algunas veces ilimitado y otras protegido, esto se trata de analizarlo en otro café si quieres, pero seguramente 4 de cada 5 escenarios salen positivos
a pesar de los asustos que a veces sí que tenemos. Otra de las preguntas que me gustaría hacerte, Yanis, es ¿cuántas posiciones tienes a la vez normalmente en cartera? Depende de la cartera. Yo diría que carteras pequeñas, por ejemplo, con los sustos que pueda dar al mercado, no pueden asumir las mismas posiciones o el mismo tamaño, porque lo que llamamos la margin call puede entrar y te daña, aunque fuera por una semana, te daña el plan. A mí me gusta monitorizar el mercado durante la semana y ahí puedes entrar y estudiar qué puedo comprar. Pues puedo comprar esta empresa que a mí cumple mis requisitos de análisis técnico en cuanto a las medias, si giran a la baja, hacia el alza, si tiene momentum, si es una buena empresa, si me gustaría tenerla, etcétera. Y luego pues entrar con una posición a la semana. Dividido, por ejemplo, si tengo una cartera de 50.000, pongamos un ejemplo, Sergio, pues dejo los 7.000 siempre al lado. 7.000 en cash, ¿no? En efectivo, ¿por qué? Porque con los sustos que vienen, sube las garantías de los brokers, cae el valor de la cartera y yo utilizo los 7.000 para poder financiar la posición que tengo. Entonces, dejo un 15%, en otras palabras, en efectivo y el resto lo divido en 3 posiciones. ¿Por qué 3 posiciones? Porque al abrir una posición la primera semana de julio, por ejemplo, uno la segunda y otro la tercera, en la 4 o quinta semanas después de que haya abierto la primera posición, se cierre, entonces se renueve por la otra. ¿Por qué lo hago? Porque las posiciones, para mí, tienen que tener un vencimiento entre 30 y 40 días. ¿Por qué? Por la razón que acabo de explicar, que es donde más caída tiene el valor de tiempo que a mí me interesa. Si cojo una opción de 3 meses, 4 meses, pago mucho más por el valor de tiempo. Están más sujetos a la volatilidad implícita porque las opciones de más largo plazo son más sujetas a la volatilidad implícita y yo necesito gestionar mi riesgo porque en algún momento yo no estoy en cuanto a resultados de las empresas y tampoco en fusiones o cosas así. Entonces, de 30 a 40 días, 3 posiciones durante el mes, vence una, sustituye la otra. Si hay una volatilidad inmensa, quizás no entro para nada. Y la posición es que si yo dedico 12.000 euros o dólares en cada posición, yo entro con un tercio, porque nunca se sabe, ¿no? Entro en un tercio cada 2 o 3 días, depende de la volatilidad, pero no entro con todo el dinero directamente en una posición. Entonces, cada posición ocupa 12.000 de mi cartera, que supuestamente será un precio más o menos promedio bastante bueno, y luego, como son posiciones cubiertas, tampoco tengo muchos problemas, a menos que tengamos mercados bajistas, tal y como los que estamos viendo, a un -6 de Nasdaq, etcétera. No te puedes proteger tanto, pero sí que las cosas funcionan para tu bien. Entonces, sí, 30-40 días vencimiento, 3 posiciones, 15% en efectivo y 4 de cada 5 escenarios salen bien. El que sale mal sí que te está comiendo las ganancias, depende de cuándo empezaste. Y luego, pues, luego puedes tocar un poco con el peso que tiene la posición bajista o la posición alcista, ¿no? Pero lo importante es que no apuesto a por alguna dirección. Yo apuesto a que algo no caiga por debajo de 1% de su precio actual. Y esto es una desviación estándar. ¿Y cómo consigues, Yanis, la diversificación en la cartera a la hora de tratar de buscarla? En cuanto a las opciones, eso no se aplicaría porque las opciones son, yo elijo opciones sobre Nasdaq y S&P, pero nunca voy a las que tienen mucha volatilidad. La diversificación, entonces, se tendría sentido con una cartera. Por ejemplo, una cartera de 100.000, pongamos, y ahora me dices, Yanis, ¿tú cuántos clientes crees que tienen 100.000? Porque no hablamos de clientes que más tienen 15.000. Sí, igual se podría aplicar, pero el margen de ganancia será mucho más pequeño. Pongamos que es una cartera a más largo plazo de 100.000 y luego pues que dedicas la mitad de esta cartera para acciones. El hecho de que las acciones a largo plazo suban y porque, no cabe duda, las opciones, como son un producto de apalancamiento
que pueden causar daño en un mercado malísimo como este. Y ahí, pues, si pierdes dinero, lo has perdido, ¿vale? Porque ha vencido. No es como la acción que la compras y luego puedes aguantar. A mí me gusta, antes que nada, utilizar las opciones para hacer la cobertura en la cartera. Si yo tengo 50, 60 mil disponibles en una cartera de 100 mil, puedo comprar mínimo, diría yo, 10 acciones para estas 50, 60 mil. ¿Qué quiere decir? Que tengo que destinar 5 o 6 mil euros a cada acción, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de acciones? Primero, destinando 6 mil quiere decir que yo entro 2 mil, 2 mil y 2 mil, un tercio cada vez, de acuerdo con los filtros que cada uno aplica. Para mí un filtro puede ser el comportamiento de las medias móviles, para otro el RSI y una desviación, ¿no? Una divergencia, perdóname, y para otro, pues, otra cosa. Yo utilizo la lógica, la intermarket análisis en macro, y luego algunos niveles no tan técnicos, sino más por la exageración que da el mercado. Entonces, si yo el position management no lo tengo hecho por entrar cada tercio, y cada tercio quiere decir que si yo mañana compro Microsoft, por ejemplo, sí que puedo comprar si cae un 10%, por supuesto, y si cae otro 15 y otro 15. Pero en el caso de una acción con más volatilidad, no basta un 10%. Puedes esperar un 25 mínimo para entrar en una acción así. Entonces, tiene que ser acciones que tienen peso, que a mí me gustan tener, un riesgo, un 20% de este dinero, o sea, 2 de las 10 posiciones. El resto tiene que estar en acciones importantes. ¿Caen las acciones importantes en el entretanto? Obviamente. Hemos visto que han perdido un 50% a pesar de que su valor intrínseco se posicione a un 100%, ¿no? Del nivel que está. ¿Qué haces? Pues no rezas, porque rezando al Dios no te va a salvar. Utilizas las opciones, entras comprando las acciones y aplicas el filtro que sí te cuesta. Te puede costar un 2%, pero tu coche no lo tienes sin seguro, tu casa no la tienes sin seguro, tu vida no la tienes sin seguro. ¿Por qué tienes tu cartera sin seguro? ¿Y por qué tú crees que puedes elegir el mejor punto para comprar este seguro? Compras una casa y le dices a tu aseguradora, oye, que me voy a protegerla para febrero, mayo y junio y el resto, pues ya te digo, como si supieras cuándo se va a quemar o cuánto te la van a robar. No, empiezas con el seguro hasta que te mueras, ¿no? Pues igual con la cartera. Tienes que tener cobertura en la cartera sí o sí. Algunas veces la pagarás y estará en vano, y la vez que te protege te va a proteger la vida. Y la vida en este negocio es tu cartera, ¿sí? Entonces, si entras, tienes que entender, cuando compro algo, tengo que cubrirlo. ¿Cómo lo cubres? Pagando cada mes o cada 40 días a una prima, que sería mediante distintas posiciones, que utilizando las opciones, Sergio, no hace falta que pagues la prima para una opción put. Eso lo haría alguien que sí, no sabe mucho de opciones, pero sí es eficaz, pero pagas la prima. A mí, como te he adelantado, me gusta que me pague el mercado. Y puedo tener mínimo 5 o 6 estrategias que consigo que el mercado me pague para tener una cobertura bajo ciertas condiciones cuando el mercado cae. Porque el mercado, Sergio, no cae tan bruscamente como lo vemos últimamente. Eso es fruto de la política de expansión monetaria de la FED de 14 años, de toda la exageración que hemos visto, de que hemos salido de COVID, etc. Pero no es normal. Hemos tenido correcciones de 10%, de 5%, de 15%, normal, a lo largo de los 14 años. Puedes comprar y esperar, pero en el entretanto, tú puedes ganar dinero mientras tienes tus posiciones, vendiendo opciones call bajo ciertas estrategias, haciendo otras cosas para unos mercados más bajistas en el entretanto, pero seguramente compra este seguro porque te salva la vida. Ni sales de esta maldita negra. Porque si no lo compras, tienes una cartera, rezas por Dios que si Repsol, si lo has comprado por 8 y está en 2, pues ¿qué voy a hacer? No recuperas. El Banco de Grecia, el Banco Nacional de Grecia, cotizaba 40 euros y cotiza 1. ¿Recuperas? No. Y hemos tenido casos en España, ¿no? No hace falta mencionarlos. Y entonces la idea es, como no sabemos cuándo el mercado cae, tienes que tener el seguro
y hay distintas maneras de hacerlo con las opciones y no siempre pasa por la vía de pagar. Tú habitualmente impartes formación. Me gustaría que hablásemos un poco de eso, ¿no? ¿Qué tipo de formación ofreces? ¿Qué es lo que te suelen pedir también? Comentar un poco toda esta idea. Pues mi formación está en las líneas del que estoy comentando, Sergio. O sea, es una formación mediante un seminario principal que si empieza a un 10% del seminario que dura 12 horas. ¿Por qué dura 12 horas? Porque en 12 horas es un seminario compacto que empiezo por la manera de que yo utilizo el análisis técnico y el screening de las acciones y por qué esta acción y no otra y por qué este precio de ejercicio y no otro, y luego pues el análisis macro, dando estadísticas y la historia, porque la historia nos da una idea como para saber o intentar saber el futuro, y luego pues utilizando la diversificación de carteras y exactamente los pasos que utilizo, los errores comunes que cometemos tanto los profesionales como los neófitos, y ahí pues entro con el 90% del seminario que ocupa del uso de las opciones, empezando desde el absoluto cero y llegando hasta las posiciones que los profesionales utilizamos, ¿vale? Y luego pues pasando por explicando la volatilidad implícita, las estrategias más o menos complejas, la idea, la experiencia, que es lo más importante, Sergio, porque estando en el mercado desde 1997, como he comentado, he pasado por casi toda la crisis que hemos podido tener los últimos 25 años. Y eso te da una idea de que esto sabes algo cómo funciona. Y ahí, pues, como no sé dónde va el mercado, pues he dedicado horas para, no diría desarrollar, sino acabar con este método de vender las primas de las put, de entender por qué la volatilidad está a mi favor y todo eso. Y el seminario termina con presentación de plataforma, de cómo lo utilizo, de tiempo real, de posiciones y ejecuciones en tiempo real, de todos los ejemplos que he hecho para que la gente vea que esto se aplica y no es teoría. Y es un seminario completo, además con un plan de trading que paso a mis clientes, con lectura imprescindible para poder llevarlo más adelante para los que quieran. Tanto en España hay poca, pero sí que hay un par, la mayoría en inglés, ¿no? Y luego, pues que la gente me tiene a mi lado, porque también cuando tú empiezas a operar con esta cosa, pues necesitas a alguien a tu lado. Por mi experiencia, como mínimo los primeros 12 meses, que te demuestre los errores que, aunque yo te los haya dicho, los vas a cometer, porque piensas que esta es la vez de hacerlo, etc. Entonces, suelen contratar otro servicio mío, que es acompañarles para los primeros 12 meses, pasándoles la info y las posiciones que hago. Me preguntan cómo hacer la cartera, tengo X cartera, cómo puedo protegerla, etc. Y ahí pues viene un curso completo, diría, que no es un curso y luego les dejo ya que se mojen ellos mismos, sino como yo lo hago de mi día a día, pues estoy a su lado, tanto para la parte de ejecución como la consultoría que conlleva eso. Me gustaría también preguntarte qué tipo de consejos les darías a aquellas personas que nos escuchan. Esta ya sería la última para que se queden con algún tips interesante de tu parte. Pues puedo escuchar. Se puede entrar en un moto como que es la formación, pero es que la formación es el punto clave, ¿no? O sea, primero es, obviamente, si tú crees que eres el mejor trader que puedes batir al mercado, pues eres el primero que vas a perder. Si estás en una mesa de póker y tú crees que eres el listo, ¿vale? O no sabes quién es la mano débil, seguramente eres tú. Entonces, entrando en la bolsa, necesitas tomarlo con calma, aprender el producto que a ti te conviene mejor, porque yo tampoco sabía que las opciones iba a ser mi caso de toda la vida. Y aunque lo aprendas, pues tienes que aprender el método para usarlas. Pero por mucho que te diga yo lo que estoy haciendo yo y me puedes seguir, tienes que entrar con toda tu fuerza y opinión para dominar el mercado. Entender que si entras a ganarle al mercado para pagar tu luz o a pagar y
y ganar dinero todos los días te va a ser muy difícil y no vas a destacarte de la multitud. Tienes que abrir el horizonte temporal a medio plazo, porque la fortuna, la riqueza, se monta a medio plazo. Y aunque puedas montar una fortuna a tan corto plazo, lo vas a pagar a los médicos y a una psicología malísima en tu caso. Si tú eres la persona que pertenece al 0,1, que puede ganar tantísimo y sin problema ninguno, genial. Necesito que me lo demuestres también. Y no he conocido a estas personas. ¿Por qué? Porque ganan y luego lo pierden. Ganan y lo pierden. Y al final pues queda la experiencia. Y lo he hecho yo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Para mi propio dinero, si yo no entro en pánico, compro Bitcoin a 35 y cotiza a 17, no hay problema, porque tengo más dinero para meter, porque es dinero que no necesito y porque voy a tener la oportunidad de entrar en un precio cuando todo el mundo en los periódicos habla de un catástrofe nefasto. Pues igual con las acciones. Entonces, poco de paciencia, que esto es un maratón, no es un sprint. Formación todo el tiempo, porque si tú piensas que lo crees todo y lo sabes todo, piensa mejor. Y obviamente una plataforma buena a tu lado para hacer todo lo que tú quieres hacer y pues analizar las cosas de un modelo que tú tienes que desarrollar. Si necesitas la ayuda de otros, obviamente la tienes, pero al fin y al cabo, si no quieres hacerlo, lo das a las manos de un profesional. Pero utilizando solo el análisis técnico, no digo que es malo, utilizando solo el análisis técnico, solo productos cortoplacistas, solo operando sobre las noticias, abriendo la pantalla todos los días, esclavizándote, ¿quién más te da? Tú necesitas dinero para financiar un estilo de vida, para librarte de la pantalla, ¿no? Y del teléfono, y de las alertas que te salen. Pues mira, tú necesitas una vida que te pague los vicios que tienes si quieres, pero esto necesita abrir el horizonte, salir de la pantalla y pensar muy bien que la riqueza y la fortuna, la riqueza mejor, se crea a largo plazo y no necesariamente a corto plazo. O sea, humildemente, eso es lo más importante que he visto. Es cierto, ¿no?, que hay tantos tipos de trader como personas, ¿no? Y hay algunos inversores que pues les gusta más el corto plazo, otros el medio, otros el largo. Al final es tratar de conocerse uno mismo, ¿no? y de ver exactamente qué es lo que mejor se le da. Algunos es cierto que pues hacen scalping y lo hacen muy bien, otros pues prefieren, como bien comenta Yanis, pues tener un plazo más abierto. Al fin y al cabo, bueno, pues tenemos todas esas posibilidades y lo ideal es pues cada uno que se sepa cómo trabaja, cómo se conoce y qué es lo que mejor le conviene para su trading. Así que, Yanis, pues ha sido un placer poder entrevistarte. Bueno, este café. Espero que nos podamos tomar otro pronto. A ver si tienes que enviar una de ellos, A ver si me paso por Grecia. Ya estuve en su día, estuve en las islas Mykonos y Santorini. Me encantó, la verdad que es increíble. Y nada, a ver si tuviese la oportunidad de volver a ir. Y encantado de poder verte. Si vienes por Madrid, pues ya sabes, ¿no? Aquí estamos. Eso es. Igualmente, Sergio. Pues mira, para lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.